Entonces, para hablar de esta conciencia, la llama metatrónica, vamos a remitirnos al árbol de la vida. Sin embargo, quiero aclarar que el camino para llegar allí, bueno, como pues siempre lo digo, no ha sido precisamente a través de encontrar los libros o las escrituras. Y me importa mucho recalcar esto porque en principio lo que originó, digamos, este espacio pues en mí a nivel interior fue la apertura de las capas del ADN, que claro, también está asociado a la Cábala, pero más allá de la Cábala, pues son los nombres sagrados que de la tradición judía y hermética se reconocen como vibraciones de los nombres de Dios. Sin embargo, hay que entender que eso tiene una visión también dogmática, ¿sí? Pero que también se puede extraer desde ese lugar y desde esa visión, entendiendo desde ese principio también de los pitagóricos, en el cual esto se expresaba el universo a través del número y la vibración, que es también el principio de la gematría dentro de la cábala judía. Ahora, el hermetismo lo saca un poco de ese contexto dogmático, pero siguen teniendo ese mismo principio, y ese mismo principio es la vibración de la vibración de la palabra que crea. Entonces, hago ese pequeño paréntesis para entender, ya que este trabajo desde Frecuencia Orim es un trabajo a través de la espiritualidad transcultural. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque en este momento, desde que empezó esta era expansiva a través de lo tecnológico, pues el tema cultural ha cobrado muchísima más relevancia. Entonces, todos los intercambios son muchísimo más rápidos y mucho más veloces. Y la otra es porque el tema transcultural atraviesa el espectro del campo cuántico. Entonces, em, cuando trabajamos sobre los mundos internos y abrimos nuestras capas de ADN, empezamos a trabajar con cada uno de los aspectos de nuestras capas de ADN, se entrelaza información, ¿cierto? Y en ese entrelazamiento de información, pues entonces podemos encontrarnos con eh, la ciencia espiritual, digámoslo así, con la espiritualidad que está relacionada a través de diferentes culturas, ya sea porque hayamos vivido otras vidas en las que hemos tenido la posibilidad de intercambiar diferentes culturas, o ya sea también porque nuestro trabajo neuronal activado pues en este momento nos permite captar mucha más información. Pero pues sin duda generalmente nos atraviesan las dos, porque de igual manera al captar mucho más rápido es también cosas que ya tenemos adentro, y que vamos decodificando y que vamos transformando. Entonces, claro, me interesa aclarar el lugar desde donde lo hablo, porque de todas formas soy muy respetuosa de las tradiciones, pero el camino que yo he elegido es un camino integrador a través de lo que se abre dentro de mi propia memoria celular y mi propia memoria cuántica. Entonces, una vez aclarado esto, me interesa poder contarles a ustedes cuál ha sido mi experiencia con esta estructura del arcángel Metatrón. Bueno, en realidad llamo arcángel porque dentro de esta tradición de la Cábala se reconoce como un arcángel,
pero en realidad pues yo he tenido la experiencia es con la geometría y no propiamente con esta figura eh, simbólica del ser humano alado. Para mí es un poco más la construcción de lo que significa el mismo trabajo con la geometría. Entonces, pues para empezar voy a remitirme al primer momento en que yo tengo contacto con esta geometría a nivel interno, ¿sí? Puesto que pues en algunos momentos y años anteriores sí había podido observar acerca de la geometría, ver geometrías, eh, personas que hablaban de pronto de esto o desde temas o lugares desde la canalización, desde personas que a través de su canal interno pues captan esta información de diferentes frecuencias. Entonces, bueno, en mi caso fue una experiencia prácticamente de sueño teta, estando casi a punto pues de la vigilia, pero consciente. Em, y yo vi este cubo de Metatron, este sello. Y digo un sello porque en mi experiencia del cuerpo energético vi y sentí que se destapó algo, que se destapó algo, que se movió algo y que se destapó. Y la figura que tenía era la del sello de Metatron. Entonces en ese momento lo vi en fuego, pero no era un fuego etérico, era un fuego más terrenal, ¿no? Mm, como venía de unas experiencias de canalizar y de conectar y de contactar con frecuencias de luz muy diáfana, de luz muy clara, de luz eh, muy etérea, muy etérica, de energías de vibraciones que me hacían sentir mucha plenitud y me hacían sentir de manera muy tranquila, muy plena. El tener esta vibración, esta imagen, me inquietó porque no la sentí tan cómoda. Entonces en ese momento yo sentí que esto no era bueno. Yo sentí que esa conexión que estaba teniendo en ese momento, que eso fue hace unos 5 años, no era positiva. Y tuve un rechazo hacia esta imagen y del cubo y de todas estas geometrías y todo esto que hablaban de ángeles. Entonces yo me distancié y eso fue hace 5 años, que en realidad vuelvo a retomar este camino ahora. Em, y simplemente me distanciaba, ¿no? Dentro de este camino en el que vamos explorando explorando nuestros mundos internos, como son rutas desconocidas, como solamente las podemos corroborar nosotros, digamos que siempre tenemos como un poquitico más de temor frente a cada cosa que se nos presenta y estamos buscando siempre como corroboración afuera. Bueno, o digo estamos de manera general porque lo he visto, pero seguramente habrá quien no, pero digamos que el camino como más de ensayo y error en este escenario mm, es un poco más de cuidado porque hay mucha ¿cómo se dice? Como mucho mito alrededor de esto, de entrar en el conocimiento de los mundos internos, ¿no? Entonces, yo siempre he sido como muy cuidadosa con todo eso y con muchos temores oh, para reconocer, para sentir, ¿no? Era anteriormente. Entonces, digamos que eso lo dejé a un lado porque yo lo vi en fuego y lo vi, era como un espacio y eso es como el astral, entonces esto no es bueno, esto, claro, pero en ese momento yo no comprendía y no entendía lo que significaba el camino ascensional. Entonces sí, había escuchado mucho que en el contexto de la nueva era se hablaba de la ascensión,
y, y pues la ascensión era, vamos a pasar a la quinta dimensión. Eso era lo que en su momento yo escuchaba. Y no tenía tanto conocimiento acerca de las tradiciones, por ejemplo, las tradiciones de los Vedas o de la Cábala, em, o de las mismas tradiciones de América, ¿no? De manera muy somera, ¿no? No tenía como profundidad en nada de eso, entonces no entendía pues, que la cábala era un sistema también diseñado para eso, ¿no? Como esto que ellos llaman el tikkun, que también en la tradición hindú es el karma, em, y es cómo nos enfrentamos en la experiencia humana a el destino, por decirlo de alguna manera. Entonces, no reconocía pues ese camino del karma a través de las tradiciones. ¿M? Fue precisamente el empezar como a andar mi propia experiencia, lo que me llevó a conocer la espiritualidad desde lo transcultural. Entonces, a conocerla desde esas diferentes miradas y perspectivas y pues cuáles eran los puntos de convergencia entre ellas, que entiendo pues que esto es algo que le pasa a la mayoría de personas que tenemos ese impulso de empezar a buscar y empezar a entender qué es eso que nos habita, que nos da la vida y que llamamos espíritu de alguna manera, ¿no? Y que empieza como a darle un poco de sentido a, a la, a la- al por qué estamos acá, ¿no? Que es una forma como de buscarle sentido a la existencia. Entonces, empecé a darme cuenta y a entender que cada tradición ancestral tenía un paso a paso y tenía una filosofía, ¿m? Acerca de lo que es ese proceso del karma, ¿no? Relacionado también con el tema de la reencarnación, ¿no? Y que es cómo venimos y vamos corrigiendo o vamos pasando esas lecciones, llamémosle de alguna manera, que este lugar, que es la escuela de la vida, nos va enseñando y cómo nos va pues uniendo a personas de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro trabajo, de nuestros amigos, que van de alguna manera tejiendo esa experiencia que venimos a vivir, así como nosotros también les vamos dando un poco de tejido a ellos, ¿no? Y entre ellos vamos como transformando esto. Entonces, en el estudio de la Cábala y al empezar a conocer cuáles eran sus partes, cuáles eran estas potencias que tiene el árbol de la vida, mm, que hacen parte de esa plantilla energética que se integra hasta nuestro cuerpo físico, ¿no? De esa plantilla que de alguna manera como soporta cada una de esas partes del cuerpo, que es pues el micro de la Ankat-Mon a nivel macro, ¿no? Es el cuerpo donde se desarrolla el ser crístico. ¿M? Que el ser crístico, pues es esta conciencia de la integración de lo divino, ¿m? En el alma y en el cuerpo. Esa integración de ese ser crístico, ¿no? El alma, el cuerpo y la conciencia espiritual.
Entonces, bueno, estando pues en este camino y conociendo cada una de estas cosas que lo integraban, volví nuevamente a encontrarme con la geometría sagrada, pero entonces ya desde un momento y desde un espacio en el que había pasado y entendido muchas cosas a través de cómo se iban purificando los centros del cuerpo. ¿Cierto? Entonces, pues en relación al primer chakra, lo que tiene que ver con lo material, el segundo chakra con la sexualidad, el tercer chakra con la seguridad, con el yo, el cuarto chakra con los afectos, con la forma en que expreso el amor, el quinto chakra con la forma en que em, creo, desde la voz, desde lo que digo, desde donde le doy vida a la palabra, ¿m? Desde el quinto chakra y es esta capacidad de integrar lo lo que llega, lo que insufla la conciencia superior a la mente, ¿sí? Esa integración de ese dominio de la mente racional con una mirada que es mucho más profunda porque está desde la conciencia del espíritu. ¿M? Y este séptimo chakra, que es el chakra corona, que tiene que ver con esta apertura, apertura de este campo de conexión con este mental superior, de alguna manera superior en el sentido de que está por encima de lo material, del plano material, es decir, se desarrolla por encima, ¿no? No es desdeñando el plano material, ¿no? Porque pues en este recipiente se decanta, ¿no? Se decanta todas esta inteligencia cósmica, esta inteligencia que, que habita que ha antecedido eh, la creación de la vida humana, es decir, esa conciencia cósmica que habita el cosmos y que se ha ido desarrollando a través de el entendimiento de la unidad con el Cristo. ¿M? Entonces, el Cristo cósmico, ¿no? El Cristo cósmico. O sea, hablamos aquí de algo que es mm, eh, como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, em, al ir después de haber pasado esto, después de haber ido entendiendo, ¿no? Cada una de estas partes de mi sistema, de mi cuerpo sutil, de mi cuerpo energético, mm, al mismo tiempo, al trabajar con esta conciencia Kumara, con esta conciencia de integración, ¿no? De integrar estos cuerpos, ¿no? A través del alma, a través del cuerpo físico y a través de la conciencia, que esta conciencia se integra aquí, amor, sabiduría, esta inteligencia activa que se integra aquí en el corazón. Em, digamos que fui comprendiendo, pero a través del entendimiento, las geometrías. No fue algo que sucedió para mí de la noche a la mañana. Fue algo que sucedió a través de 5 años, alrededor de 5 años más o menos. Y fue porque este entendimiento se dio en tres niveles. Uno que fue el nivel físico, el nivel de mi cuerpo. El otro fue el nivel de la inteligencia activa, del aprendizaje, del el ir corroborando lo que ya está en los libros, con lo que estaba pasando en mi cuerpo y en mi interior. Y el otro, el sentir
la vibración. ¿M? Entonces, in- se integra a través de las vibraciones, ¿m? Se sienten en el cuerpo, se sienten en el cuerpo físico y se entienden también a través de los libros, de lo que lees, de lo que corroboras y empiezas entonces, bueno, en mi caso, yo hablo en tercera persona, asumiendo que es el proceso por el que pasamos todos, pero pues todos los procesos pueden ser diferentes. Entonces, se integra ese entendimiento del sí, ese entendimiento de la estructura, ese entendimiento de la plantilla. Y una vez que esto empezó a suceder y que empecé a integrar una las partes, entonces tuve esta visión interna del cubo de Metatron. Y tuve esta visión interna del cubo de Metatron luminoso. Este cubo de Metatron con fuego etérico, fuego em, de éter, ¿m? Con esta densidad etérica y luminosa. En tonos blanco brillante y dorado, a diferencia de el inicio, que fue como una apertura y era en un astral, en el cuerpo de sustancia astral, con fuego, fuego, fuego de este plano, no sé cómo decirlo. Entonces, después de que esto llega de forma distinta, y yo lo siento de una forma mucho más distinta, con tranquilidad, con plenitud, con una elevación, con una alegría interna. Bueno, no sé si la palabra sea alegría, sino como júbilo, sí, como tranquilidad. Es un sostén, es un sostén de fuego, es un sostén de fuego. Entonces, entendía yo que el problema o la sensación que me traía y que me trajo en un principio y que me costaba digerir o manejar, no tenía que ver con el símbolo en sí, sino tenía que ver con el proceso que estaba activando. Y es que luego encontré una lectura mucho más profunda y en la que precisamente hablaba de esto que a mí me había sucedido. Y es que, em, bueno, Metatrón es este ángel arcángel que en la tradición judio-cristiana y en el libro de Enoch se dice que fue el elegido por Dios, o sea que para apoyar la experiencia humana y el proceso ascensional de los humanos. ¿Y qué es el proceso ascensional? Es el proceso de evolución del alma, el perfeccionamiento para el retorno a la luz, que en realidad pues el perfeccionamiento es la luz misma porque la luz misma en sí es perfecta, ¿no? Pero es cómo podemos volvernos a integrar a ella más allá de esta mente que, con la que trabajamos acá en este plano material y, y poder con esto, digámoslo, liberarnos, ¿sí? Liberarnos de em, la mente individual, ¿no? Proceso ascensional busca integrarnos con la fuente creadora, busca que nos podamos integrar con la fuente creadora. O sea, ese es el diseño y pues está hecho de esa manera. Ahora, que tanto lo consigamos hacer o no, bueno, eso es otra cosa. Pero en el proceso, en el camino, sí vamos experimentando cambios en términos de la expansión de nuestra conciencia y de
empezar a ver el mundo de forma diferente y a empezar a estar más integrados. Esto nos da mayor comprensión, mayor compasión y por lo tanto nuestra vida empieza a tener más calma, más tranquilidad, más equilibrio, más paz y nos permite disfrutar más el estar aquí, el que nuestras creaciones y las cosas que hacemos acá, el tiempito que vinimos pues a compartir aquí en este plano, se haga más disfrutable y se haga eh, una experiencia de creación. Es como una oportunidad, el chance de venir a crear y de venir a hacerlo. Pero desde la tranquilidad, desde, desde esa conexión y el entendimiento. Porque también existe otro camino que es el camino dogmático y es que muchos dogmáticos dirán, bueno, pero ¿por qué es ese interés o esa necesidad en aprender esas cosas? Entrégaselo todo a Dios y ya, y no necesitas saber nada más. Bueno, parece simple, pero realmente no lo es. No es tan simple porque entregarse a Dios, digámoslo así, porque Dios es un concepto para, para las religiones y cada quien lo define de forma distinta. Y el concepto, digámoslo general, que de pronto se salga de lo dogmático, es este concepto de esa conciencia única que nos permite estar acá, ¿no? Que de alguna manera nos ha creado. Entonces, hacer todo este proceso a través de las potencias de la cábala, o sea, ir entendiendo todas esas partes que nos conforman, no viene únicamente de lo que está afuera, sino viene de cómo nosotros mismos vamos encontrando y nos vamos expresando en el mundo. ¿Sí? Entonces sabemos y conocemos que tenemos el sonido para hablar, la voz, que tenemos el número, la geometría, ¿m? Con la cual se crean muchas cosas en esta materia. Y entonces de esa manera vamos entendiendo que eso que está creado como una estructura, una, una plantilla energética, tiene total correlación con lo que entendemos aquí como experiencia de vida, como esos principios universales. Entonces, eso va haciendo que nos vayamos acercando a esa conciencia divina desde un entendimiento que no es únicamente mm, del sentir, sino también de la mente, ¿no? Entendemos que que nuestra mente crea nuestro estado emocional, por ejemplo, eso lo entendemos, nuestra mente crea nuestro estado emocional. Pero ¿cómo es esto de que eh, recibimos información también a través del sentir y que al sentir también transformamos nuestra mente? ¿Cómo es eso? Mm, eso de las frecuencias, ¿no? Eso de abrir nuestros canales, eh, de darle espacio al sentir nuestro cuerpo energético, ¿no? Pasa también por ir entendiendo mentalmente que somos más allá, que somos más que el cuerpo físico. Entonces, eso también permite que vayamos expandiendo. Y en el caso, por ejemplo, de las frecuencias angélicas, de las irradiaciones, emanaciones solares,
también integran nuestro cuerpo solar o nuestro ángel solar. Esas emanaciones son presencias vibratorias que llegan a nosotros y no precisamente por el entendimiento. Entonces, esas mismas presencias vibratorias, esas partículas de luz, activan en nosotros ese conocimiento de luz. Entonces, ir entendiendo todo esto a través de la ciencia también nos ayuda a integrar, nos ayuda a integrar. ¿M? Y en ese camino es también mucho más fácil soltarse a recibir, ¿no? Es decir, voy integrando, voy entendiendo, pero también voy dejando, porque cada vez voy entrando más en la luz, voy confiando más en la luz y voy abriéndome más a la luz. Y es el mismo sentir lo que me permite avanzar, ¿no? Entonces, para hablar de esta conciencia Metatron, bueno, en este caso que voy contando un poco cómo fue mi experiencia y cómo yo lo recibo y cómo lo entiendo, ¿no? Y lo llego a soportar a través de la cábala, llego a decir, sí, ok, es por acá, escojo la cábala por esto. Em, Tiene que ver con esa comprensión de mi cuerpo energético. Y fue esa forma de empezar a sentir esa estructura, esa plantilla. Empezar a sentir que me movía en una plantilla. Entonces dije, sí, esto es mi cuerpo también, ¿no? Esto es parte de mi cuerpo. Entonces voy a los libros, voy a buscar, voy a investigar qué pasa aquí. Bueno, entonces en una de estas lecturas encontraba que en el proceso ascensional, en el proceso del uso del cubo de Metatrón, que es una geometría, una plantilla geométrica que integra las diferentes geometrías que representan los diferentes elementos de la naturaleza y de los cuales está compuesto nuestro cuerpo. A nivel subatómico, entendemos que las moléculas tienen geometrías y esas geometrías representan a su vez elementos. ¿M? Entonces, entendiendo esto, e integrando esto y entendiendo mi cuerpo, iba entendiendo esa integración de este cubo de Metatrón, iba entendiendo que eso hace parte de mi plantilla energética que está ahí. Ahora, yéndome a la tradición con el nombre arcángel o ángel, em, entiendo que esta emanación o esta conciencia se trae a la forma. Es la forma en que yo veo el tema de lo dogmático en lo religioso. No porque lo niegue, sino simplemente porque yo pues puedo hablar es desde lo que yo he vivido y sentido. Y realmente como yo siempre las he visto y los he sentido es a través del color y a través de la geometría. No puedo decir que veo una forma con batica y con alas, pues porque a mí no me ha pasado. Lo que yo he visto es color, luz, vibraciones, vibraciones armoniosas, vibraciones dulces, vibraciones am, amorosas, compasivas y geometrías, ¿no? Ese ha sido como todo este proceso. Entonces, am, al sentir todo esto y al empezar a integrar, bueno, a trabajar desde el tema de la curación vibracional, que a través de las terapias energéticas que hago, por supuesto, integro todas estas emanaciones y con el tiempo fui integrando entonces el proceso también de la cábala y el trabajo con el péndulo hebreo, precisamente pues porque pude corroborar de toda esta apertura de la memoria celular que tenía acceso a estas.
emanaciones. Entonces podía llevarlas al campo de la curación vibracional, al campo de los procesos. Esto, por supuesto, vinculado a el trabajo del análisis transaccional, que fue la herramienta con la cual yo decidí trabajar a nivel psicológico para poder integrar el proceso. Y ese es el proceso de integración en el que voy entendiendo a nivel mental cómo es mi estructura mental, cómo pienso, cómo son mis patrones de pensamiento a nivel energético, porque voy integrando y voy aperturando en mi cuerpo sutil mis chakras, mi canal central, trabajo con el árbol de la vida, trabajo con todas estas geometrías, entonces esto también me va integrando vibraciones que son muy positivas en mi camino, ¿cierto? Pero claro, esto no quiere decir que no por esto no surjan estas sombras, no surjan estos aspectos, que digamos que en el caso, por ejemplo, desde lo dogmático religioso sería como las virtudes, los pecados, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, es el trabajo del perfeccionamiento, de la moral, de la virtud. Pero todo esto se va haciendo más claro, más palpable, más contundente cuando se está trabajando con el espíritu y la conciencia del cuerpo energético. Entonces todo se va volviendo mucho más claro y más contundente, sin necesidad de que vayas y te sientes y te digan, es que hay que ser virtuoso porque la virtud y trabajas. No, es que lo vas sintiendo, lo vas integrando, te vas dando cuenta, entonces vas reconociendo cuáles son tus impulsos. Ah, yo tengo estos impulsos, ¿cierto? Pero, ¿qué elijo para estar en equilibrio? ¿Y qué me ayuda a estar en equilibrio? Pues, ¿qué me ayuda a estar en equilibrio? Esa conexión espiritual desde una conciencia del cuerpo energético, no desde una oración de, de, de la desesperación o desde una oración en la que no se está reconociendo que esa conciencia espiritual, que ese espíritu, esa chispa, te habita y que hay es que activarla, que hay que permitirle ser y estar dentro. ¿M?